El camino de Jesús, el seguimiento de Jesús, desafía a menudo la sabiduría de este mundo. San Pablo tiene al respecto expresiones muy fuertes, como por ejemplo, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y el propio Shakespeare le hace decir a Hamlet, hay en la tierra y en el cielo, Horacio, más cosas de las que sueña tu filosofía. La fe no es tanto una visión cuanto una escucha sensata, amorosamente sensata, diríamos, que no anula la inteligencia, sino que la abre a horizontes más amplios. Lo propio del sabio, por ende, es juzgar, discernir, ordenar, articular. La teología, por tanto, es sabiduría porque piensa la fe desde la lógica misma de Dios. Por supuesto que si la fe es una ilusión, sus principios caen en saco roto. Aquí entra la importancia de la teología fundamental, es decir, la credibilidad de la fe, para mostrarse ante los no creyentes como una ciencia, como un conocimiento digno de ser tomado en cuenta, creíble, coherente. También podemos entender que una ciencia es un saber que define su método no a priori, sino en función del objeto que pretende estudiar. Y en ese sentido, la teología cualifica como ciencia hoy porque ajusta su método de estudio, su método de aproximación al misterio inconmensurable de Dios. En el contexto contemporáneo, a la teología le urge una pregunta. ¿La teología es ciencia? Empecemos diciendo que esta pregunta ya se planteaba en el siglo XIII y que la teología es disciplina universitaria desde el comienzo mismo de las universidades. Pero vamos por partes. Ciencia en sentido estricto etimológico significa conocimiento, ni más ni menos. Ahora, en un sentido más profundo, bien sabemos, y lo podemos decir con Aristóteles, que ciencia es un conocimiento por demostración, un conocimiento causal. Para responder esta pregunta, Santo Tomás dio una respuesta muy original. Vio a fondo los distintos tipos de ciencia y se dio cuenta que hay algunas ciencias que tienen sus principios de manera evidente, como por ejemplo la aritmética da por sentado que el todo es mayor que la parte, pero la música no, porque depende de la aritmética. Esto se llama ciencia subalterna, una ciencia que bebe, que se funda en principios que toma de una ciencia superior. En este sentido, dice Santo Tomás, la teología de la Iglesia toma sus principios de la ciencia de Dios y de los santos. Es ciencia subalterna. Para graficar esto podemos recurrir al cuadro La disputa del sacramento de Rafael. Ahí podemos ver claramente dos planos. En el plano superior está la teología de Dios y de los santos, y en el plano inferior están los doctores y los místicos que contemplan el cielo de alguna manera concretado en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía que está siendo adorada sobre el altar. Por supuesto que si la fe es un engaño, no va a proporcionar cimientos válidos, consistentes, acordes con una ciencia. Entonces, recapitulando, la teología es ciencia no porque tenga en sí misma los principios, sino porque los toma de la ciencia misma de Dios. Y si queremos pensar hoy en día qué significa un conocimiento científico, se trata de un estudio metódico que honra al objeto mismo de estudio. En este sentido, el método no es a priori, sino que surge del objeto mismo, en este caso, Dios. Y en la inmensidad, nadie se puede arrogar ese método, sino que el método será en el fondo el mismo Jesús que dijo, yo soy el camino. La teología es una ciencia teórica, pero tiene su dimensión práctica. Como dice el teólogo Gilles Emery respecto de Santo Tomás, se trata de un ejercicio de sabiduría contemplativa acompañado de un trabajo de purificación del entendimiento. Esto significa que la teología es una gimnasia espiritual, involucra a la persona por completo, que debe empeñarse
en la búsqueda de la verdad y en la comprensión de la fe revelada. Evagrio Póntico dijo en su momento que el pecho del Señor contiene la gnosis de Dios. Quien se recuesta sobre él será teólogo. Y también dijo, si oras de verdad, eres teólogo. Con lo cual, la teología no está al margen de la vida espiritual, de la vida de contemplación. San Gregorio de Niza, por caso, compara el ejercicio de la teología, la vida cristiana, con un ascenso escarpado a la montaña y dice que gran parte se queda en la base, sin poder llegar a la cumbre. En el fondo, contemplar a Dios requiere un corazón puro, como dice la bienaventuranza. En la gran tradición, la teología supone siempre estudio y oración. Por eso podemos concluir diciendo, atrévete a creer teniendo el coraje de pensar, atrévete a pensar teniendo el coraje de creer.